En el transcurso de la historia han existido numerosas sociedades secretas y escuelas iniciáticas, cuyas raíces más profundas se remontan a miles de años antes de nuestra era, a aquellas civilizaciones que guardaron sus doctrinas en un absoluto hermetismo, y que fueron transmitidas a través de los siglos, a cierta clase de hombres, que por sus condiciones espirituales, morales e intelectuales eran capaces de comprenderlas. Como dijo el Rabí Simeón Ben Jokuai, la doctrina secreta es para las almas serenas, las almas agitadas y sin equilibrio no pueden comprenderla. ¿Acaso puede asegurarse un clavo a una muralla móvil, pronto a derrumbarse al menor choque? Todas estas sociedades secretas, alentadas por el estudio de textos sagrados y el rigor del ejercicio espiritual, buscan el bienestar de la humanidad, profundizar en la esencia de las cosas más allá de las apariencias, y a través de una introspección personal inducir hacia el autoconocimiento y la superación del hombre. De entre las numerosas sociedades iniciáticas de las cuales la historia guarda memoria, algunas han evolucionado hasta la actualidad y se les conoce más como sociedades discretas que como sociedades secretas. Es ampliamente conocida la existencia de los esenios, los pitagóricos, los colegios romanos, en el mundo antiguo, los templarios durante la Edad Media, los iluminados, los teósofos, la Orden Rosacruz y la francmasonería, en el SSBI. Capítulo segundo: El esoterismo y la filosofía en la masonería. 1. Las bases esotéricas de la francmasonería. A pesar de que surgieron en épocas y culturas distintas, el origen lejano de las distintas sociedades secretas es común y se remonta a aquellos pueblos de la antigüedad, cuya tradición oculta y esotérica es recordada aún hoy. De igual forma el basamento filosófico de las mismas es común, y lo constituyen las tres ciencias ocultas: la cábala, la magia y el hermetismo. La cábala es ciencia tradicional de los hebreos que busca poner al descubierto los secretos de la creación y de la naturaleza divina, por su relación con las letras del alfabeto hebreo y de los 10 números podría denominarse las matemáticas del pensamiento humano. La palabra cábala viene de la palabra hebrea kibel, que quiere decir tradición, lección, enseñanza. Los cabalistas opinan que su tradición es tan antigua como el mundo, afirman que emana de Dios mismo, quien la enseñó a los ángeles, transmitiéndola estos al primer hombre y a los patriarcas, quienes luego la fueron revelando. La cábala tiene un carácter verbal, es un valor personal, su origen y naturaleza divina, representan un regalo aceptado por el hombre ante Dios. La designación corriente de cábala es calcheleta cábala o cadena de la tradición. Dios sostiene el extremo superior de la calchelet y le tiende el otro extremo al hombre, invitándolo a recogerla. El método cabalístico se compone de 32 medios o instrumentos de conocimiento que se denominan las 32 vías, representadas por los 10 primeros números, llamados sefiros, y las 22 letras del alfabeto hebreo, y de 50 sujetos a los que se les puede aplicar la ciencia, y que se llaman 50 puertas, y que constituyen una clasificación los seres en 5 series de 10, que abarcan todos los conocimientos posibles. La cábala se puede denominar el álgebra de la fe, tiene su geometría ideal, su álgebra filosófica y su trigonometría analógica, que resuelve con sus ecuaciones los problemas del alma, despejando sus incógnitas, y obliga en cierto modo a la naturaleza a revelar sus secretos. La cábala se divide en 4 ramas principales: la gematría, el notaricón, la temura, la merkabat y el berechit. La gematría se refiere al relativo valor de los numérico y en la transposición de las letras que forman las palabras. El notaricón existe en 2 formas. En la primera, cada letra de una palabra se toma como la abreviación de otra palabra y con ella se forma una frase. La segunda forma es al contrario: cualquiera de las letras que forma una frase pueden dar principio a una frase o a una nueva palabra. La temura son las permutaciones, consiste en el cambio y equivalencia de ciertas letras de manera que pueda dar forma a una nueva palabra. La merkabat o historia del carro, referente a la visión de Ezequiel del carro sagrado, y encierra todo un tratado de teología. El berechit o historia del Génesis, enseña la ciencia de la creación y la naturaleza y encierra todo un tratado de cosmología. En resumen, la gematría, el notaricón, la temura son las matemáticas de las ideas. La merkabat y el berechit resumen la ciencia de Dios y del mundo. Las enseñanzas de la cábala fueron recogidas en 2 libros.
El Sefer Yetzirah o libro de la creación, el cual encierra toda una cosmología, donde están contenidas las 32 vías de la sabiduría. El segundo libro es el Zohar o libro de esplendor. Este se ocupa en primer lugar de los secretos del mundo inteligible, y predica una teosofía donde aparecen todas las operaciones de la divinidad, así como también las relaciones que mantiene con el hombre y la naturaleza. Mucho de las enseñanzas de la Cábala se emplean en los altos grados de la masonería y se han constituido ritos enteros bajo sus principios. Por cuya razón merece un sitial especial en cualquier desempeño general sobre la masonería. La magia o ciencia de los magos. Según Basal, la magia nos llegó de Persia y Caldea unos 100.000 años AC, en donde un grupo de sabios se unieron para formar una asociación mística bajo el nombre de magos, palabra proveniente del Cáucaso mag, grandeza, cuyo objetivo era conservar como un depósito secreto los vestigios de las artes y ciencias de los tiempos primitivos. De allí pasó a Egipto y luego a la civilización greco-romana, con aspectos variados y a menudo difíciles de captar en sus intenciones. La magia es un elemento constitutivo del esoterismo occidental, es el conocimiento de las leyes secretas de la naturaleza, de ellas se derivan la astrología y la alquimia. Se trata de conocimientos y prácticas que descansan sobre la correspondencia de los tres planos de la creación, físico, humano y divino, que se organizan a partir de una correspondencia entre los astros, la naturaleza y el hombre, para luego permitir descifrar las leyes y reglas que proceden de las ciencias. Su más grande maestro fue Zoroastro. Para Eliphas Levi, 1810-1875, la magia es la madrina de las religiones, la clave de todos los misterios divinos, reconciliadora de la ciencia y la fe. Ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza que algunos adeptos sabrán utilizar según un conjunto de operaciones y artes, para el bien de la humanidad y para la gloria de Dios. La astrología. Aparece en Grecia en el Iliad como producto de las revelaciones místicas de Tot el egipcio, aporta elementos que emanan de la astronomía y de las ciencias griegas, utiliza mitos y misterios que el alfabeto zodiacal permite interpretar, como las influencias de los 7 planetas, la división del zodíaco en 36 decanatos. Pero es sobre todo en la astrología hermética donde va a focalizarse el interés de los esoteristas en el Iliad hasta el Renacimiento y de más adelante. Ella comporta varios sectores. La géntica, estudio de la astrología universal; la apocatastasis, estudio de los períodos y de los ciclos; el clero y destino de los planetas; el tema mundi, horóscopo mundial. Simultáneamente se interesa también en la interpretación de los ciclos meteorológicos, y las influencias astrales sobre el cuerpo humano. La alquimia, sus secretos se remontarán a las enseñanzas iniciáticas caldeas de Zoroastro y egipcias de Tot, Hermes, pero es con bolos de Mendes, 200 AC, quien adelanta las primeras recetas y técnicas que pueden llamarse ciencia esotérica, y junto con Zósimo elaborarán una alquimia revelada llena de todo un simbolismo alegórico y una enseñanza donde se confrontan la teosofía y la filosofía de la naturaleza. En los rituales de diversos grados de la masonería se nota la influencia de la magia. El mercurio, la tierra, el trigo en el cuarto de reflexiones, el uso del fuego en los viajes, la transmutación de recipendiario, la estrella de 5 y 6 puntas, el simbolismo de la astrología en las 12 columnas del templo, la utilización de imágenes como el águila bicéfala y otros símbolos en los diferentes grados, elementos estos que fueron asimilados y entrecruzados con los de otras filosofías, para dar cuerpo a la masonería especulativa. El hermetismo. En todos los manuscritos antiguos que contienen la historia del gremio, se hace mención de Hermes como uno de los fundadores de la masonería. Existen 2 personas con el nombre de Hermes que se mencionan en la historia sagrada. La primera es el Hermes divino, llamado por los romanos Mercurio y por los egipcios Tot. Como dice Diodoro Sículo Tot, Hermes es el dios mago que aparece junto a Isis cuando ésta quiere devolverle la vida a Osiris. Él vino a enseñar la grandiosa doctrina secreta de la luz interna a los sacerdotes de los templos. Les enseñó que la luz era universal y que esa luz era Dios quien mora en el corazón de todos los hombres. El segundo es Hermes Trimegisto, quien fue un famoso legislador, sacerdote y filósofo egipcio, que vivió hacia el año 2630 a.C. Hermes enseñó a los hombres la escritura, la música, la medicina, la astronomía, el ceremonial para el culto de los dioses. También enseñó a ciertos discípulos las ciencias secretas, tales como la magia, la alquimia, la astrología. Se dice que escribió 36 libros sobre teología y filosofía, y 6 sobre medicina. Todas estas enseñanzas fueron recogidas y redactadas en el delta del Nilo en los siglos II y III después de Cristo, reorganizados con el nombre de Hermética, y está constituida por 3 libros: el Corpus Hermeticum, el Asclepius y los fragmentos de Estobeo.
Toda la filosofía hermética se basa en 7 principios. El principio del entalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto, el principio de generación. La doctrina hermética es sin duda la corriente esotérica que más ha influido en el esoterismo occidental. Sus textos han sido estudiados por los filósofos a través del tiempo, como Filón de Alejandría, Anaxágoras, Platón en la Grecia antigua. Hizo su aporte al cristianismo primitivo, así San Agustín hace referencia de ella en De Civitate Dei, e influyó en otros escritores cristianos como Boecio, Lactancio, Orígenes, Dionisio, Juan de Escoto para el desarrollo del esoterismo cristiano. Igualmente entre los hermetistas árabes se encuentran Jabir ibn Ayyan, al-Razi en un texto corto del hermetismo llamado la Tabla Esmeralda, en la cual se expresan principios naturales y filosóficos, expone las leyes que rigen los cambios en la naturaleza y constituye un verdadero breviario de alquimia. En la Edad Media el hermetismo influyó en filósofos como Paracelso, Raimundo Lulio, Maimónides. El hermetismo es la ciencia de la naturaleza oculta en los jeroglíficos y símbolos del antiguo Egipto. Es la investigación del principio de la vida, es la ciencia de las propiedades ocultas, de las virtudes escondidas y de las relaciones que se establecen entre los 3 reinos en el mundo. Estos reinos dejan aparecer entre sí afinidades y rechazos. Plantas, minerales y animales entretejen con los astros lazos que permiten la aprehensión de cadenas o de series susceptibles de comprender los secretos de la naturaleza. Es la reproducción por el hombre del fuego natural y divino que crea y genera los seres. Para esta comprensión no obstante se requiere una iniciación previa, ya que en efecto entre el mundo sideral investido por la voluntad divina, el hombre y la naturaleza, se establecen una serie de relaciones, que por sí sola la razón es impotente para expresar. 2. La filosofía masónica. La francmasonería en sus orígenes antiguos, contó entre sus fundadores a transmisores de diversas corrientes herméticas, pitagóricas, cabalísticas, mitraicas, sincretista, hinduista, cristianas etc. que con el correr del tiempo se fueron enlazando armónicamente hasta dar origen a un sistema de grados enmarcados en una filosofía masónica. Este cuerpo filosófico liga al francmasón mucho más a los valores humanos, que a la devoción a Dios, lo cual lo hace menos teósofo y un poco más antrosofo. Los neoplatónicos utilizaban un idioma geométrico para describir los 4 niveles de la existencia, el cual se puede describir así. El punto, la parte esencial representa la divinidad fuente de todo, esta se proyecta a toda la existencia a través de niveles cada vez más complejos, la línea representa al espíritu, la superficie la psique barra alma y finalmente el sólido la materia. La francmasonería se ocupa de la superficie, esto es de la psique, pero sin las otras partes del sistema metafísico. El sistema filosófico de la masonería concibe al hombre formado por un cuerpo, una psique barra alma, un espíritu y un contacto con la fuente divina. En términos específicos representa la psique mediante el templo de Salomón, que describe como un templo de 3 niveles dentro del cual se puede tener conciencia de la presencia de la divinidad. Se puede encontrar un paralelismo entre este sistema y el modelo psicológico de Jung. El patio del templo corresponde a la consciencia individual y su desarrollo se realiza en la cámara de aprendiz, en la cual el recién iniciado recibe simbólicamente una mirada al interior de la naturaleza de su propia psique y que se representa como la piedra bruta. La cámara central o santuario que corresponde al inconsciente personal y se desarrolla en la cámara de compañeros, este grado entraña un profundo trabajo psicológico e intelectual. Por último el Sancta Sanctorum corresponde al inconsciente colectivo que se desarrolla en la logía de maestros, se entiende como ya con el desarrollo de la psique se puede tener contacto con el espíritu, de manera que trabajando en el seno de la estructura psicológica, especialmente a niveles más elevados se puede ser consciente de la presencia de la divinidad. En base a estas premisas se puede entender que el individuo que se inicia en la francmasonería, y que explora su psique puede y debe dejándose guiar por su Dios desarrollar un papel activo en el mundo físico, o mejor entendido en la sociedad donde se desenvuelve. El dogma masónico es el de Zoroastro y el de Hermes, su regla es la iniciación progresiva. Son depositarios de los misterios del Apocalipsis y del Zohar. Sus doctrinas filosóficas se desarrollan en ese simbolismo que es la característica especial de la enseñanza de la masonería, y son las que relatan la pérdida y recobro de la palabra, a la vez que investigan la verdad divina, ella nos conduce a la comunicación inmediata relacionadas con las ideas profundas del mundo antiguo. Su objeto de culto es la verdad representada por la luz del conocimiento.
Su veneración va dirigida sobre todo a la razón, bien comprendida como conciencia, pero se muestra muy poco inclinados al automatismo reglamentado de las religiones. Su fundamento es el orden eterno. Su principio es la justicia inmutable que rige las leyes de universo. Enseña la igualdad en el orden jerárquico, y mira como necesario los grados de la iniciación y la clasificación de los hermanos por orden de estudios y méritos, admitiendo todas las creencias pero rechazando las doctrinas y cultos que ultrajan a la naturaleza. En ella tienen cabida todos los hombres libres y de buenas costumbres, respetuosos de las leyes, amantes del conocimiento y creyentes en un ser supremo. 3. La francmasonería como escuela iniciática. Serge Raynaud de la Ferrière define la escuela iniciática como un lugar de disciplina, donde no entra todo el que quiere. En ellas hay una enseñanza preparatoria repartida en grados, y exámenes que aprobar antes de abordar el grado siguiente. Estas escuelas no se fundan más que de tiempo en tiempo, a lo largo de la historia, y la razón es muy simple. Porque en estos centros esotéricos es donde se conserva la tradición iniciática, con su alta ciencia verdadera y los preceptos de los sabios, en una palabra es todo lo que puede encerrar un santuario, el cual debe transmitir el misterio y el simbolismo bajo los cuales se encierra la ciencia divina. El colegio iniciático enseña las diferentes tradiciones, menciona las distintas escuelas, las variadas filosofías, no pertenece a ningún dogma y está por encima de todas las religiones y de todas las doctrinas. La transmisión de la gran sabiduría se hace bajo un profundo simbolismo que requiere largos años de estudio para hacerla comprensible. Aquí adquiere razón el axioma. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, o sea, cuando el aspirante se ha formado una opinión un poco menos profana, entonces es digno de recibir la iniciación. La francmasonería como heredera de estas tradiciones antiguas se puede considerar una escuela iniciática, ya que en ella se practica la iniciación selectiva de sus miembros y se da una enseñanza esotérica interna repartida en grados, la que solo estudian y comprenden los hombres de alma y facultades privilegiadas, estando la misma representada por símbolos que representan los más altos misterios y que constituye el esoterismo en la orden. Capítulo 3. El origen antiguo de la francmasonería. 1. La cadena de los misterios. En cuanto a la francmasonería iniciática, sus orígenes se pierden en la noche del tiempo. Muchos historiadores la consideran nacida de una asociación de albañiles formada al construirse la catedral de Estrasburgo en el Sch. Otros la atribuyen a Oliverio Cromwell, 1579-1658, Lord Protector de Inglaterra en el Ss.B., y hasta se ha llegado a afirmar que proviene de una continuación de los jesuitas. Es una idea muy expandida que los masones operativos de la Edad Media tenían una leyenda relacionada con el Templo de Salomón y poseían un cuerpo de tradiciones derivadas de los antiguos misterios que les fueron legados por los colegios romanos y las enseñanzas aprendidas por los templarios en el cercano Oriente. Puede añadirse sin embargo que los misterios y ritos de la francmasonería proceden de transmisiones regulares de los misterios del mundo antiguo egipcios, griegos, romanos, de las enseñanzas cristianas, de los cabalistas de la Edad Media, de la Escuela de Alejandría, Rosacruces, hermetistas del Renacimiento y del siglo XVIII. Empleando un axioma histórico. El cuerpo de la masonería nace en la Edad Media, pero su espíritu se remonta hasta los orígenes mismo de la civilización, lo que hace a los masones herederos y custodios de las tradiciones de los patriarcas de la humanidad. De la multitud de misterios que encontramos en diversas épocas de la historia, los que se enumeran a continuación tienen una influencia directa o se encuentran diseminados en los diversos grados de la masonería. Orden. Misterio. Antigüedad. 1 Ro. 2 Do. 3 Ro. 4 To. 5 To. 6 To. 7 No. 8 Do. 9 No. 10 No. 11 Do. Persas o de los magos hindúes o de los brahmanes egipcios o de Isis griegos o de Orfeo en Eleusis judaicos de Salomón de Mitra cristianos druidas de los caballeros templarios de las corporaciones de arquitectos británicos o francmasonería 100.000 AF 5.000 AF 2.900 AF 1.330 AF 1.018 AF 600 AF 33 F 500 F 1.118 F 287 F 1.703 F2. La tradición hindú de los brahmanes. Los misterios de la India son de una antigüedad tan remota que de Longchamps supone haber sido fundados 50 siglos antes de la era vulgar y hace derivar de ellos la historia general del mundo. La doctrina de estos misterios era toda teogónica y sus aplicaciones a la física se aproximaban según Basal a la masonería actual. La teogonía de los brahmanes se halla consignada en el Shasta o Vedan, escrito en sánscrito hace unos 4.960 años.
Existe un principio divino impersonal Brahm, que se manifiesta con múltiples reencarnaciones de las cuales las más importantes son Brahma, Vishnu y Shiva, que conforman la trinidad de la religión hindú. Brahma es el Dios supremo, emanación de Brahm y creador del mundo, de los dioses y de los seres. Vishnu desempeña el papel de preservador del mundo, alma universal presente en todo y para todo, y Shiva Dios destructor y fecundador. Que si bien es de carácter mitológico, es conforme a la de los hebreos. Los misterios de los brahmanes tendían, sobre todo, a la instrucción de la clase sacerdotal. Al parecer, fueron según Voltaire los primeros teólogos, filósofos y legisladores del mundo, y para ellos el sacerdocio era la magistratura, y su religión la justicia. Conocían las doctrinas de la iniciación primitiva de los magos, y para ellos los misterios de la India eran puramente religiosos. Para ingresar en su orden se debía ser un brahman de nacimiento, esto es pertenecer a la casta más alta de todas las que forman la raza india. Durante su instrucción debían permanecer en el más profundo silencio. Por espacio de 37 años su vida era dura, se alimentaban de hierbas y raíces, vestían de forma muy simple, ayunaban y oraban constantemente y permanecían horas de pie con los brazos levantados tratando de ver una pequeña llama azul sobre su nariz. Pregonaban que el mundo había sido creado por una inteligencia suprema, cuya providencia lo gobierna y lo conserva todo. Que el alma no muere nunca, sino que pasa de un cuerpo a otro a merced de la metempsicosis, y que va recibiendo en las sucesivas vidas las penas o recompensas a las que se halla eco acreedora en las anteriores. La ley del karma, enseñaban que el universo estaba sujeto a corromperse y a ser destruido. Decían que la vida es un estado de concepción y la muerte un verdadero nacimiento, y tenían un profundo respeto por todas las formas vivientes. No admiten diferencia entre el alma de un hombre y la de un animal. Según sus doctrinas las almas existen desde la eternidad, y fueron distribuidas entre todos los seres vivientes. Fueron los brahmanes quienes enseñaron a los egipcios las primeras ideas de los misterios. 3. La tradición egipcia, quizás el más antiguo pueblo que ha ejercido una mayor influencia en las culturas de todos los tiempos, fue el antiguo Egipto, tierra de grandes iniciados, considerada como la cuna de los misterios, donde la verdad fue cubierta con el velo de la alegoría y en donde los dogmas de la religión fueron comunicados por primera vez en forma símbolos. La antigua historia de Egipto parte de la primera dinastía, fundada por Manu o Mena unos 5000 años antes de Cristo, pero la historia antigua de Egipto se extiende más allá, a la era de los reyes divinos de las dinastías atlantes, que gobernaron ese país durante miles de años y de los cuales nos han llegado tradiciones, en forma de mitos y leyendas que ya eran antiguas a la llegada de Mena. Fue en este pueblo donde el gran maestro del mundo llegó de la Gran Logia Blanca, usando el nombre de Teutiotot, cuyo nombre helenizado nos ha llegado como Hermes, el Trimegisto, el 3 veces sabio. La iniciación de los egipcios, conocidos con el nombre de misterios de Isis y de Osiris según Basal, se remontan a 2900 AC, fueron grandes instituciones públicas sostenidas por el Estado, su enseñanza comprendía todas las artes y ciencias del Oriente. El centro principal de los trabajos estaba en la ciudad de Memphis, cerca de la Gran Pirámide. Esta pirámide fue construida basándose en elevados cálculos matemáticos y astronómicos, de manera que ella representaba el universo, y los iniciados estuvieron dedicados simbólicamente a su construcción, tal como los masones modernos están dedicados a la construcción del Templo de Salomón. Los misterios estaban agrupados en menores y mayores divididos en 3 grados, y era impartida a los iniciados bajo solemnes juramentos de secretos. Su instrucción estaba envuelta en los rituales de iniciación, paso y elevación, y es básicamente de esta forma como han llegado a la masonería de grados, correspondiendo cada uno de ellos a un tipo de iniciación o paso de grado. Así se tenían. Los misterios menores correspondía a los misterios de Isis, y se asimila al de aprendiz masón. Eran ceremonias preparativas para los superiores, donde el iniciado recibía instrucciones en las leyes físicas de la naturaleza, la necesidad de la purificación moral. Los misterios mayores correspondían al segundo y tercer grado. El segundo grado lo constituyen los misterios de Serapis, en estos se impartía instrucciones prácticas sobre el desarrollo del cuerpo mental y seguramente se relacionaba con la muerte de Osiris. El tercer grado era llamado los misterios de Osiris, y correspondería al grado de maestro masón. El ritual era muy impresionante, en el cual el candidato debía pasar por una representación simbólica de la muerte, la búsqueda del cuerpo y la resurrección de Osiris. La síntesis egipcia deja aparecer varios signos que la tradición occidental tomara a su favor. Una teología de resurrección aportada por el mito de Osiris. La práctica de ciencias sagradas destinadas a mantener la comunicación entre los diversos mundos humano y divino.
La idea de un verbo creador y la revelación de secretos. Una cosmografía orientada y ordenada alrededor de un centro, el templo. En esta última parte la imagen del templo entretendrá las ensoñaciones de todos los esoterismos cuyo simbolismo reposa en la arquitectura llamada arte real. El templo egipcio obedece a una cosmografía, está orientado sobre cálculos astronómicos y su fundación a ritos precisos, bajo la autoridad de Tot. Casa de Dios construida con las herramientas sagradas del número, de la geometría, edificada con materiales elegidos, el simbolismo se complementa con los jeroglíficos que ornan sus paredes. Esta idea será tomada más adelante por los judíos en la construcción del templo de Salmón. 4. Los misterios de Grecia. Parece haber sido Grecia el templo verdadero de todos los misterios antiguos y de donde se han transmitido a los tiempos modernos. El fundador de los misterios griegos fue Orfeo, poeta y príncipe de Sikionios en Tracia, quien después de haber adquirido los conocimientos científicos del colegio de Memphis, viajó por Grecia, hacia el año 1330 AC, donde regularizó los misterios de Eleusis y destruyó los errores que hasta entonces habían servido de base a los misterios de la diosa Ceres. Orfeo enseñó por medio de la música, por medio del sonido, el obró sobre el cuerpo astral y mental de sus discípulos, purificándolos y engrandeciéndolos, les mostró imágenes vivientes, creadas por medio de la música, y enseñó que el sonido era inmanente en todas las cosas, y que si un hombre estaba en armonía consigo mismo, entonces la divina armonía se manifestaría en él. 5. Los misterios de Ceres o de Eleusis. Orfeo dividió los misterios en 2 grados. El primero, llamado esotérica, pública, estos desenvolvían la teogonía egipcia por medio de sus emblemas y moral, y el segundo, llamado esotérica, particular a los iniciados, donde se enseñaba no solo el sistema físico de la naturaleza, sino también todos aquellos conocimientos que pudieran influir directamente en la civilización de los pueblos. El control de los misterios de Eleusis en los tiempos clásicos quedó en manos de 2 familias. Los eumólpidas, de donde se elegía el oficial en jefe o hierofante, y los querices o heraldos o portador de la doble antorcha, quien era el segundo en el rango, llamado Dadoukos. El tercer oficial era el hierocerix o heraldo sagrado elegido de entre los querices, que tenía el cuidado general del templo, y tenía a su cargo a los aspirantes durante las pruebas de la iniciación. Un cuarto oficial era el epibomus o servidor del altar que dirigía los sacrificios. Los misterios estaban divididos en 2 grados, los menores y los mayores. En los menores, celebrados en el templo de Demeter y Cora en Agra cerca de Atenas, allí se enseñaba sobre la vida después de la muerte en el mundo intermedio astral. La ceremonia era celebrada por el hierofante asistidos por los oficiales, y los iniciados en este grado eran llamados mistare, que denota cerrar los ojos, y significaba que estaba aún ciego para las verdades que se revelarían más adelante, y como en Egipto eran sometidos a duras pruebas y a un severo entrenamiento para el desarrollo de los sentidos del plano astral, y su objetivo era preparar el neófito para su recepción en los mayores. Los misterios mayores se celebraban en Eleusis durante el mes de septiembre y duraban 9 días, en honor a las diosas Demeter y Persépone. El templo de Eleusis se dividía en 3 partes. El megarón o santuario, correspondiente al lugar sagrado del templo de Salomón, el anactorón, o santo de los santos, y el departamento subterráneo bajo el templo. Las regiones infernales, y el castigo del no iniciado impío era simbólicamente representado en este subterráneo, y era un episodio del drama de Demeter, Persépone y Plutón. En ellos la enseñanza de la vida después de la muerte era extendida hasta el mundo celestial, y se continuaba con el estudio de la cosmogénesis y antropogénesis. En ella los iniciados eran llamados adopta, y significa el que contempla. La lección, el dogma, el método de instrucción representado por símbolos, el vínculo secreto de la fraternidad, dieron importancia a estos misterios que perduraron hasta la caída del Imperio Romano. El orfismo influirá en los primeros cristianos, después de haber encontrado el pensamiento pitagórico. Será asimilado en algunos de sus principios esotéricos por grupos iniciáticos serios en la Edad Media como el rosacrucismo y la masonería. Si bien nosotros en masonería no heredamos la sucesión de Eleusis directamente, algo de su inspiración fue recibida en nuestros ritos, los cuales tienen el mismo propósito, simbolizan los mismos mundos invisibles y su tarea es preparar al candidato para la augusta tarea que se encuentra detrás de todos los misterios. 6. La escuela pitagórica. La escuela pitagórica fue creada por el filósofo Pitágoras, nacido en Samos en el año 582 a.C. Durante su juventud viajó por muchos países del Mediterráneo donde fue iniciado en los ritos egipcios, eleusinos, cabíricos y caldeos. En la India conoció a Buda.
Es así como en la escuela pitagórica convergieron muchas tradiciones y se fundieron en una enseñanza comprensiva acerca del lado oculto de la vida. La metafísica pitagórica reposa sobre un monoteísmo, sobre la idea de que Dios se encuentra en el origen de todo y sobre la especulación filosófica y científica resultante de la teoría del número. Parte de sus enseñanzas quedaron plasmadas en los versos de oro. Pitágoras impuso una férrea disciplina física y mental, enseñaba a pensar, impuso la regla del ejercicio y la concentración. La iniciación en la comunidad comprendía varias fases. El iniciado era sometido a pruebas físicas y de oratoria, aislamiento en una celda donde aprendía las prácticas, las virtudes, el silencio y del ayuno. Pitágoras enseñó los principios esotéricos de las matemáticas y la geometría. En esas escuelas los alumnos estaban divididos en 3 grados. Los acústico y oyentes, de 3 a 5 años, donde no tomaban parte en las discusiones y recibían enseñanzas de un maestro. El segundo grado los matemático y quienes coordinaban el estudio de las matemáticas, geometría, música y las correspondencia entre ellas. El tercer grado los físico y dedicados a estudiar la vida interna. La tradición pitagórica pasó a las escuelas neoplatónicas, de donde mucho de sus enseñanzas pasaron a manos cristianas como modelo de sus instituciones monásticas, con las cuales la francmasonería de la Edad Media se relacionó íntimamente en su carácter activo. No es extraño que los antiguos masones llamaran a Pitágoras su antiguo amigo y hermano. 7. La tradición judía. La tradición egipcia pasó al pueblo judío con Moisés, quien fue iniciado en los altos misterios por los sacerdotes egipcios, quien después transmitió estas enseñanzas a la clase sacerdotal de los israelitas. En el Antiguo Testamento, Samuel 19, 20 y Reyes 2, 2,5, se menciona que al parecer existían escuelas iniciáticas en Nayot bajo la dirección del profeta Samuel y otras en Betel y Jericó. Los misterios egipcios fueron transmitidos de generación en generación hasta el momento en que el rey Salomón subió al trono de su padre David. El rey Salomón, quien gobernó entre 976 y 926 a.C., se dedicó a la unificación de su pueblo y con tal fin erigió el templo de Jerusalén para que fuera centro de veneración religiosa y símbolo de la unidad nacional. El templo era un edificio completamente simbólico, su plano, sus construcciones y ornamentos representaban la síntesis de todas las ciencias, era el universo, era la filosofía, era el cielo, representaba el macrocosmo y los hombres al microcosmos. Salomón lo había concebido e Hiram Abif, arquitecto y decorador de la ciudad de Tiro, lo había construido con elevada inteligencia. Para el mejor desarrollo de la obra dividió a los trabajadores, de acuerdo a la labor que realizaban, en maestros, compañeros y aprendices, estructura que los masones han tomado como forma de organización. Ahora Salomón, quien había sido iniciado en los misterios de Eleusis, deseaba darle forma judía a los misterios, que desde Moisés eran aún egipcios. Para ello, junto con el rey Hiram de Tiro, convocó a una asamblea del Consejo de Jerusalén y se dedicaron de inmediato a la adaptación de los rituales. De esta manera se unen 4 corrientes, la egipcia aportada por los sacerdotes, la griega aportada por Salomón, la caldea basada en las enseñanzas de Zoroastro que mantuvo el rey Hiram, la cual aportó entre otras los nombres del alfabeto judío y de los ángeles, y una cuarta corriente extraña a las otras basada en el rito de Tamuz que aportó Hiram Abif, quien era fenicio. La iniciación de Salomón tenía un triple fin: la tolerancia, la filantropía y la civilización de los israelitas. La mística judía induce en primer lugar a una comunión directa con la divinidad trascendente, de igual modo la cosmología simbólica vinculada al templo entra en el campo del esoterismo. El simbolismo del templo corresponde al cosmos y está dividido en 3 partes que corresponden al cielo, al mar y a la tierra. Telas y ornamentos interiores evocan los 4 elementos, las 7 ramas del candelabro remiten a los 7 planetas, las 12 columnas interiores a los 12 signos de zodíaco. La orden iniciática y esotérica de la francmasonería se inspirará en este simbolismo cósmico para la disposición y el orden, para la orientación y forma de la logía. Los francmasones quieren reedificar el templo de Salomón sobre las bases de la jerarquía inteligente y de la iniciación progresiva. La experiencia mística judía de los primeros siglos de nuestra era aportó a la génesis del esoterismo occidental su propia contribución, se mezcló con las corrientes griegas y latinas, y así llegó a crear nuevas orientaciones. La originalidad de la mística hebraica reside en la asombrosa asociación de los elementos que la componen: práctica religiosa, metafísica, ética, teosofía, alegorías, preceptos proféticos y leyes.
Se estima que la Torá o libro de la ley está prácticamente terminado en el SVAC, y está formada por los 5 libros del Pentateuco, pero a esta ley escrita dictada por Dios a Moisés se agrega una ley oral igualmente dictada por Dios y transcrita hacia el año 218 DC, especialmente por Rabbi Yehuda HaKadosh, y se le llama Mishnah. Al cuerpo de comentarios de la Mishnah se le llama Gemara. Estos 2 libros se reunieron en uno solo llamado Talmud, en hebreo doctrina. En opinión de autorizados ritualistas, el tercer grado de maestro está clasificado como bíblico. También varias tradiciones y leyendas de los grados superiores de la masonería se encuentran en el Talmud. Se puede ver que forma judaica de los misterios es la que mayor influencia ha tenido en la moderna masonería, aportando entre otras los 3 grados, las palabras sagradas de los mismos, la estructura jerárquica, el calendario, el simbolismo de los rituales 8, los misterios de Mitra. Otra corriente esotérica que influyeron en el desarrollo de la filosofía masónica fueron los misterios mitraicos, del griego Meitras, célebre reformador nacido en la Medo-Persa hacia el año 2250 a.C., regeneró y moralizó el sistema de los magos, fundando un culto más austero. Fue considerado más tarde como el dios supremo de toda Persia, creado por el mismo Hormuz, adorando en él los principios de la fecundidad y la regeneración universal. Instituidos por Zoroastro, como la iniciación en los misterios de la religión que había fundado en la antigua Persia, floreció especialmente entre los puestos militares y rutas de comercio del cercano Oriente, y con el tiempo se extendieron por Europa, hasta perderse su huella en el Seif. Después de Cristo fue esencialmente una religión de soldados. Su sacramento consistía en pan, vino y sal que era consagrado al dios Mitra. Era un ritual cargado de fuerza, pureza y valentía que ayudaba a solidarizar a los miembros de la confraternidad. Este rito presenta muchas analogías con el cristianismo. Se identifica con la luz y el sol, insiste en la conducta moral de sus adeptos, hace énfasis en la abstinencia y el autocontrol, así como en la lucha entre el bien y el mal y en el triunfo del primero por la intermediación del Logos. Creen en la inmortalidad del alma. En cuanto a la iniciación, se sabe que estaba escalonada en 7 grados, cada uno representado por un metal y consagrado a un planeta, acorde con el conocimiento cada vez más amplio de los iniciados. Orden, grados, escalones, planetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miles, soldado, Leo, león, Córax, cuervos, perses, persas, Critius, oculto, Heliacos, soles, pátricos, padres. Plomo, estaño, cobre, hierro, amalgama, plata, oro. Saturno, Venus, Júpiter, Mercurio, Marte, Luna, Sol. Solamente los iniciados que habían alcanzado el 4 grado podían participar de modo total en los misterios. Después del 7 grado se hallaban los 7 Pater Sacrorum, padres encargados de los sacrificios. El aspirante al principio experimentaba una serie de pruebas, donde era introducido en cavernas donde los métodos de excitar el asombro y el temor variaban ingeniosamente. Se simulaban ruidos de animales feroces, truenos, relámpagos, azotes con varas, se le hacía nadar por ríos de fuertes corrientes, que tenían por objeto la purificación por el agua, por el fuego, y por el ayuno, pruebas que duraban entre 24 y 80 días, según diferentes autores, después de las cuales era introducido en una caverna, llamada Espelaeas, del griego espelaion, que significa caverna. Las espelaeas eran de pequeñas dimensiones y representaban al mundo, el doble movimiento de los planetas y el paso de las almas por las esferas celestes. Sus muros y techos estaban dibujados con signos celestiales. Una vez en la cueva se le llevaba a una sala llamada Pronaos, allí se le sometía a una especie de bautismo y se le preparaba para las 7 enseñas de la iniciación que estaba próximo a cruzar. Para figurar los 7 planetas se le enseñaba al iniciado una escalera, a lo largo de la cual se encontraban 7 puertas, cada una de un metal diferente, simbolizando los atributos del planeta correspondiente. Esta escalera fue tomada por los judíos, en la visión de la escalera del sueño de Jacob, y figura también de emblema en muchos grados masónicos. 9. Los colegios romanos. Las tradiciones judaicas y la corriente pitagórica fueron asimiladas por los colegios de arquitectos asignados a las legiones romanas que estuvieron acantonadas en el Medio Oriente. Estos colegios fueron fundados por el rey Numa Pompilio en el Esbiliac, quien en su afán de acabar con los elementos rivales dentro del reino, estableció una religión común y dividió a los ciudadanos en curias y tribus. Lo mismo hizo con los artesanos, a quienes agrupó en corporaciones bajo el nombre de collegia o colegios, collegia artificum. A cada colegio le fueron asignados los artesanos de una profesión particular, a la cabeza de ellos estaba los colegios de arquitectos, collegia fabrorum.
El rey Numa, quien era un profundo conocedor de las leyes divinas, adaptó los ritos egipcios, griegos y caldeos a la forma romana de Dionisio o Baco, dándole a los colegios un culto y una organización que les eran propias. Estas asociaciones gozaban del derecho de formarse sus reglamentos propios y de concluir contratos seculares y religiosos, disfrutaban la inmunidad de las contribuciones, franquicia que se extendió durante la Edad Media, dando origen a la denominación de masones libres o francmasones. Se dedicaban a las construcciones de fortalezas, carreteras, acueductos, templos y casas en todo el imperio. La organización de los colegios era muy similar a la de nuestras logias. 3 faciunt collegium, 3 hacen un colegio. Este era regido por un magistero maestro, los oficiales inmediatos eran 2 decuriones o guardianes, análogos a los vigilantes masónicos, pues cada decurio presidía una sección del colegio. Habían otros oficiales tales como un escriba o secretario quien llevaba el registro de sus procedimientos, un tesaurensis o tesorero quien tenía a su cargo el fono de la comunidad, un tabularios o archivista. Como en estos colegios se combinaban la adoración religiosa con las labores del oficio, en cada uno había un sacerdote o sacerdote que dirigía las ceremonias religiosas. Otra analogía con la organización masónica era que los miembros de un colegio estaban divididos en señores o superiores directores del oficio equivalente a los maestros, y en jornaleros y aprendices, análogos a los compañeros y aprendices masones. En sus archivos se ha encontrado que tenían ritos semi-religiosos, adscribían interpretaciones simbólicas a sus herramientas de trabajo, como la escuadra, el compás, el nivel y la plomada. Las colonizaciones romanas fueron llevadas a cabo por las legiones del ejército, a cada legión le agregaba un colegio, a la que acompañaba en sus campañas. Cuando colonizaba permanecía en la colonia para sembrar la semilla de la civilización romana, construyendo caminos, acueductos, cuarteles, casas y templos. Los miembros de los colegios trabajaban sus ritos y con el transcurrir del tiempo fueron iniciando a militares, llegando a ser el teatro de todas las iniciaciones secretas y demás doctrinas secretas, mezclándose así sus ritos con los hebreos de Palestina y ritos mitraicos que los soldados de Tito y Vespasiano que habían aprendido mientras estuvieron acantonados en Persia. Por conducto de los colegios es que la masonería fue introducida en Europa, al regreso de las legiones a Roma. Luego de la caída de imperio. 10. El esoterismo cristiano. Con la definitiva supremacía de la Iglesia Católica, una nueva corriente filosófica viene a agregarse a los misterios, es el esoterismo cristiano. Aunque negado por la mayoría de los jerarcas de la Iglesia, la existencia de misterios puede encontrarse en los textos primitivos, se trata pues de ver en los evangelios un exoterismo yuxtapuesto a un esoterismo. El Evangelio de Marcos, el de Juan y algunas epístolas de Pablo testimonian un esoterismo, una palabra revelada cuya inteligibilidad y comprensión necesitan grados, desde la simple alegoría hasta una interpretación que acerca el alma a los misterios divinos, que penetra en el sentido místico de los textos. En 3 grandes principios estribaba la doctrina de los misterios del cristianismo primitivo: la unidad de Dios, la libertad del hombre y la igualdad entre todos hombres. Cristo había puesto en práctica las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Empezaba por recomendar el amor al prójimo, estimulaba a sus hermanos el trabajo y al estudio de las ciencias, y prometía una vida mejor cuando los buenos resultados de su doctrina y la fe mutua entre los hombres hayan proporcionado a estos la felicidad suprema que su autor espera. Son los primeros padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, 160-215 DC, y Orígenes, 185-254 DC, quienes inician el camino del esoterismo cristiano. En 2 de sus obras, Estromas y el Pedagogo, Clemente rechaza el divorcio entre el conocimiento hermético proveniente de Grecia y el transmitido por la revelación cristiana. Con este acercamiento trata de promover una gnosis, definiéndola como un apetito conjugado de la fe y el saber. Dice Clemente: quien ha sido purificado en el bautismo y luego iniciado en los misterios menores, es decir, ha adquirido los hábitos de la reflexión y el autocontrol, queda maduro para los misterios mayores o gnosis, o sea, el conocimiento científico de Dios. También dijo: no está permitido por la ley revelar a los profanos los misterios del Logos. En cuanto a Orígenes, 185-254 DC, aún más que Clemente llega a casar el neoplatonismo con el pensamiento cristiano. Asegura la existencia de la enseñanza secreta de la Iglesia, habla de la fe popular y racional, que conduce a lo que llama el cristianismo somático, o la simple forma física de la religión, y la fe superior y razonable basada en el conocimiento ofrecido por la sabiduría o gnosis que conduce al cristianismo espiritual.
En su obra La homilía sobre el Génesis, De Principiis, contra Celsun, se verán repetidas referencias a la enseñanza oculta, inmensamente más grandiosa y que eleva a quien la estudia a un nivel mucho más elevado que lo que enseña la ortodoxia. San Agustín, 354-430, aunque no es un pensador esoterista, su pensamiento será invocando por largo tiempo por los sostenedores del hermetismo cristiano en los largos debates con los dogmáticos de la Iglesia. En su obra Confessiones o de Civitae Dei hace una referencia a los hermética, y será considerada como la preservación de esta unidad. Agustín rechaza la teurgia y la magia, pero elabora una doctrina en la que el alma es razonable y servida por un cuerpo terrestre. La naturaleza no es rechazada y ciertas correspondencias rigen las relaciones entre el alma y el cuerpo. Otro pensador clave que interesa al esoterismo es Boecio, 470-525 DC, su obra más leída es De Consolatione Philosophiae cuyo esplendor perdurará en los medios masónicos hasta el SSBI. Hace intervenir la cosmología platónica, la teoría de las correspondencias y principios de dualidad dinámica entre polos contradictorios. Varias de las fórmulas empleadas en la consolación se encontrarán rituales masónicos, como aquella alejaos pues del vicio y practicad la virtud. En varias epístolas de San Pablo se puede entrever este esoterismo. En la epístola a los Gálatas pone acento sobre la Jerusalén celeste, evocada en el Apocalipsis de San Juan. Otra enseñanza de Pablo es la que define las 4 dimensiones del hombre interior: largo, ancho, altura y profundidad, donde se verifican las reminiscencias de las dimensiones de Dios en el libro de Job. 11. Otras corrientes de tradición. Los misterios druidas. Los druidas eran una orden de sacerdotes que existieron en Bretaña y las Galias. La palabra gaélica druish significa hombre sabio o sagrado y en otro término mago. Este rito vino originalmente desde Grecia a través de Escandinavia. El druidismo se dividía en 3 órdenes que comenzaban con los bardos, quienes eran los poetas que componían himnos y cantaban en las ceremonias del culto. Los profetas o eubajes eran los augures o adivinos, tenían a su cargo el gobierno civil y la agricultura, y los druidas o bates, quienes eran los depositarios de los dogmas de la religión y la filosofía, llenaban las funciones de sacerdotes y jueces. Los sitios de adoración eran también de iniciación, generalmente eran circulares porque esa era la forma del universo, y no tenían techo por cuanto consideraban absurdo reducir al omnipotente a la permanencia bajo un techo común. Entre otros instrumentos se sabe que tenían un altar triangular, la espada de Belino y un cofre sagrado. Se dice que sus ceremonias de iniciación requerían mucha purificación física y preparación mental. En el primer grado se representaba la muerte simbólica del aspirante, culminando en el tercero con su regeneración, donde éste era colocado dentro de un bote. Sus doctrinas eran similares a las de Pitágoras, sostenían la creencia en un ser supremo, la reencarnación, el estado futuro de las recompensas y los castigos, la inmortalidad del alma. El objetivo de sus ritos místicos era comunicar estas doctrinas empleando un lenguaje simbólico. Muchas leyendas señalan que el cristianismo fue introducido en Inglaterra en los primeros años de la era cristiana, mucho antes que las misiones de San Patricio y San Agustín. Algunos historiadores cristianos como Clemente de Roma y Eusebio confirman que San Pablo y otros apóstoles visitaron las Islas Británicas. Lo cierto es que no fue sino hasta el SSI cuando la cristiandad céltica fue puesta de acuerdo con los usos del cristianismo romano. Se cuenta que la antigua iglesia británica poseía una profunda y mística forma de cristianismo derivada de fuentes orientales provenientes de los esenios, quienes estaban muy vinculados a Jesús por haber sido uno de sus miembros. Además de los sacramentos cristianos se practicaban ritos de línea mitraica, también usados por los esenios, y puede que haya habido alguna sucesión de misterios judíos, no vinculados con los colegios romanos. Estas varias líneas de tradición fueron retocados con los locales misterios druidas. Así los culdeos de York amalgamaron el misticismo cristiano con los ritos nativos, eslabonándolos a la masonería moderna. Los caballeros templarios. La Orden de los Caballeros Templarios, llamada también los Caballeros Pobres de Cristo y del Templo del Rey Salmón, fue fundada en 1118 por Hugues de Pallés, caballero de Borgoña, y Godefroy de Saint-Omer, caballero del norte de Francia, con el fin de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. La Orden del Temple aparece como referencia insoslayable en la historia del esoterismo occidental. En efecto, el mito ha superado la realidad histórica y religiosa, la leyenda lo ha llevado sobre la veracidad de los hechos, y este perdurará sobre todo en la francmasonería templaria del SSBI. Para el SSBI la orden estaba en su máximo esplendor, se cree que eran unos 20.000 caballeros diseminados por toda Europa y el cercano Oriente.
Un aspecto importante acerca del esoterismo lo constituía la Tierra Santa, más entidades físico-geográficas eran entidades espirituales, los lugares santos eran la expresión del microcosmos humano, de una iniciación mística y de una revelación, en tanto Jerusalén representa un centro donde el cielo y la tierra se encuentran. Los caballeros templarios trajeron del Oriente un conjunto de ceremonias y símbolos pertenecientes a la tradición masónica, poseían ciertos conocimientos que hoy se imparten en grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, lo que llamamos el sapientísimo soberano era un obispo o presbítero ordenado, estableciendo un amalgamamiento entre los sacramentos egipcios y cristianos. Es cosa conocida que los templarios formaban una rama de gnosticismo y que habían adoptado las doctrinas de los sófitas, un símbolo común en sus ceremonias era una cabeza barbuda que representaba al Dios eterno y creador, y que llamaban Baphometus o Baphomet, palabra griega que significa bautismo de sabiduría. Todo el simbolismo de la orden evoca la doble noción temporal espiritual, el famoso Beauseant pendón de guerra era mitad blanco para figurar la lealtad a los amigos, y mitad negro el terror de los enemigos. La cruz de 8 puntas sobre el manto blanco, agregaba a la significación de la cruz, el simbolismo mediador de número 8, y se unía al blanco del conocimiento y al rojo, color de la capa, del santo amor, invocado en su grito de guerra. La iniciación templaria constaba de 3 grados: novicio, caballero y profeso. En el año de 1307 la orden fue suprimida y todos sus miembros arrestados y muchos ajusticiados por la Inquisición. La destrucción de la Orden del Templo no significó el final de los misterios, algunos templarios franceses se refugiaron con sus hermanos del Templo de Escocia, donde el mandato de disolución de la Orden no llegó a promulgarse, y en ese país sus tradiciones llegaron a fundirse con los antiguos ritos celtas de Eredon, formando así una de las corrientes que dará origen al rito escocés. De esta manera las tradiciones de venganza contra el trío formado por el Papa, el Rey y el Traidor, se entretejió con la tradición egipcia de la masonería negra, culminando con lo que hoy se llama grado 30. C. La camaradería. Otra sobrevivencia de los colegios fue la camaradería francesa o compañerismo en francés compagnonnage, con este nombre se conoce a ciertas organizaciones místicas formadas entre obreros del mismo oficio, cuyo objeto es proporcionarse ayuda mutua. Según la tradición se cree que la voz compagnonnage es de origen hebreo, habiendo provenido del templo de Salomón. El término apareció hacia el SSI, en las corporaciones de obreros. Estos, para proteger el arte de su trabajo, percibieron la necesidad de formar entre sus miembros confraternidades, cuya protección debía acompañarlos en sus excursiones laboriosas, y proporcionarles ayuda fraternal y empleo en las ciudades desconocidas. Los compagnons de la Tour tienen sus leyendas y al igual que los francmasones hacen llegar su origen al templo de Salomón, existen 3 líneas en el compañerismo, cada una de ellas basadas en un precursor diferente. La más antigua era la de los hijos de Salomón, originalmente compuesta por constructores de piedra, stone masons, solamente. La segunda la de los hijos de Maître Jacques, maestro Santiago, quienes admitían miembros de otros oficios como talabarteros, afiladores, zapateros, sastres. Y la tercera seguía a Maître Soubise, originalmente formada por carpinteros. Las 3 corrientes estaban organizadas de acuerdo al grado de conocimiento de sus miembros en aprendices, compañeros y maestros. Tenían un sistema de iniciación y para alcanzar un grado superior debía presentar un examen o revelación del conocimiento de su oficio. Para ellos el templo de Salomón era la cumbre de la sabiduría y consideraban que los maestros que habían intervenido en su construcción eran iniciados por la divinidad. Otras corrientes de tradición sobrevivieron en Europa fueron los constructores de piedra, que se desarrollaron durante el SSI, y en Alemania, estas originan de 2 corrientes, una inglesa a través de los monjes celtas y otra italiana por medio de San Bonifacio. En Inglaterra las primeras logias, lodges, aparecen después de la conquista normanda en el SSI, entre los picapedreros y albañiles que construyeron las catedrales de York, Canterbury etc. 3 líneas de tradición confluyen en la masonería de las uniones inglesas. Una línea fue conservada de los misterios celtas y druidas, una segunda provino de los colegios romanos y una tercera que llegó con la conquista normanda bajo el patrocinio de arzobispo Lanfranc. Capítulo 4. Transición de la francmasonería de los misterios a la masonería operativa. 1. La declinación de los misterios en la Edad Media. Es bien sabido que los masones operativos de la Edad Media tenían su leyenda, muy similar a la de los masones modernos, y se relacionaba con el templo de Salomón. ¿Acaso estos arquitectos la inventaron o la obtuvieron de alguna vieja tradición? La respuesta es interesante. Con el triunfo del cristianismo, los misterios de Baco,
que conservaron los colegios, fueron dejando su lugar a la forma judía ya que ésta no era incompatible con la religión cristiana. A medida que el Imperio Romano de Occidente era destruido por las invasiones de tribus germánicas, visigodos, hunos y los frutos de la civilización desaparecían, la Iglesia aumenta su influencia política y espiritual, hasta convertirse en el único poder organizado de Europa. En ese momento comienza la declinación de los colegios romanos, en su afán de preservar los misterios cada vez más perseguidos por la intolerancia religiosa, van a convertirse al cristianismo, admitiendo a los monjes y sacerdotes como miembros de honor y patronos, y los emplearon activamente en la construcción de iglesias y monasterios. Entonces va a ocurrir un período de transición en el cual los misterios van a pasar de especulativos a operativos. Estos masones operativos no levantaron las sospechas de la Iglesia, que los consideraba como hombres que prudentemente protegían los secretos de su oficio. De esta forma los secretos especulativos se fueron confundiendo con la terminología operativa hasta que la transición fue completa. Así fue como los misterios celosamente cubiertos por los colegios sobrevivieron en forma más o menos reprimida en Francia, Italia e Inglaterra. Fue de estos grupos de donde se originaron las logias de masones confederados durante la Edad Media. 2. Las uniones comacinas. Las enseñanzas de los colegios pasaron a las uniones comacinas, quienes asimilaron estos misterios filosóficos y los adoptaron a su forma de organización. Fue por su impulso que se efectuó un revivir de las logias existentes en Europa. Las uniones comacinas se originan de un colegio que se trasladó a la isla Comacina en el lago Como al norte de Italia. Fue tal la superioridad en el arte de los albañiles y ladrilleros de ese lugar que recibieron el nombre de Magistri Comacini, y arquitectos de todas partes acudían al colegio de Como para instruirse. A su genio creador se les debe el arte románico, ya que es muy probable que adaptaran el estilo de los romanos con las exigencias de los lombardos. La primera mención de los maestros comacinos ocurre en el Código del Rey Lombardo Rotares en el año 643, en el cual ellos figuran como maestros masones con poder para hacer contratos de obras de construcción y dar empleo a trabajadores. Son mencionados en el memoratorio del rey Luitprand en el 713, cuando ellos recibieron los privilegios de fremen hombres libres del Estado lombardo. Las uniones comacinas no solo heredaron el arte de la construcción de los colegios romanos, sino también sus misterios secretos. Como dice H. Ward, muestran marcadas analogías con nuestro moderno sistema masónico. Estaban organizados en maestros y discípulos, bajo el mando de un gran maestre. Sus sitios de trabajo eran llamados logias, tenían apretones de manos, palabras de pase y juramentos de secreto y fidelidad. Muchos de sus maestros eran hombres de amplia cultura con profundos conocimientos del significado oculto de los ritos y ceremonias transmitidos entre ellos. Esta teoría derriba aquella que sostienen algunos escritores, que la masonería fue introducida en Europa durante las cruzadas, ya que la primera cruzada empezó en el año 1065. 3. La masonería operativa hacia el SVDC, entre la destrucción de los templos de los antiguos dioses y el incendio de las bibliotecas por mano de los salvajes cristianos, unido al arraso por las invasiones de las tribus bárbaras, cae el Imperio de Occidente. Los misterios se tuvieron que retirar a un estado de inviolable secreto. Vemos entonces una cantidad de corrientes de tradición transmitiéndose en secreto durante la Edad Media. Estas tradiciones se entrecruzaran durante siglos. Los misterios mayores y menores de Egipto y Judea, los neoplatónicos cristianos herederos de Pitágoras, las tradiciones herméticas, el judaísmo cabalístico, la alta magia de los zoroastrianos, el cristianismo de los evangelios, y el esoterismo cristiano tratando de conservar el fuego sagrado en esa época de oscurantismo, guiados por la misma logía blanca, estimulando e inspirando a todos los que estaban dispuestos a recibir esta influencia. Ese fue el auténtico continuum de la masonería. Si bien es cierto, la antigua masonería operativa carecía de todo ritual esotérico u oculto, conservaba usos que se convirtieron en ritos a causa de su antigüedad. Es casi seguro que existiera una enseñanza esotérica entre los maestros, solo transmisible por vía oral. La prueba está en la prohibición impuesta a los compañeros, de modificar la forma de los útiles. Sin duda se trata de mantener la identidad de la enseñanza oral practicada. Esta suposición se manifiesta en la continua alusión que hacen las antiguas ordenanzas de las enseñanzas de Euclides, matemático griego que vivió 300 AD. Ahora bien, como siempre se ha dicho, del estudio de los postulados de la geometría euclidiana derivan tradicionalmente una filosofía y una metafísica, como lo ha establecido Matila Gita en su libro El número de oro.
Un francmasón, que tenga nociones de gnosis nacida de la geometría, sabrá trasponer la creencia religiosa exotérica a un nivel que se transformará en conocimiento metafísico, del que se desprenderá un esoterismo religioso. Y esto se transmite con gran facilidad. Unos y otros, arquitectos, albañiles y obreros de otras especialidades relacionadas con la construcción, sometidos a las tiranías de los monarcas y señores feudales, no encontraron otro medio para protegerse del poder absolutista que el de asociarse estrecha y fraternalmente, comprometiéndose a guardar el secreto de su asociación y primordialmente el de sus conocimientos del arte de construir. Una vez asociados, y a fin de mantenerse a salvo de las miradas y oídos indiscretos, tenían sus reuniones en pequeños edificios anexos que construían cerca del edificio principal en el que estaban trabajando. Por otra parte, el arte de construir exigía el conocimiento extenso y complejo de las leyes de la geometría, la ciencia de los números, los cánones de la escultura y arquitectura, que entraban en la categoría de las llamadas artes libres, las cuales exigían para la época amplios conocimientos técnicos. Fue así como las reuniones de esos masones operativos en esos edificios llamados logias en italiano, palabra que aparece en el SCHUT en alemán, tenían como objeto cambiar impresiones sobre el trabajo y otras cuestiones que afectaran su vida profesional. Los miembros pertenecientes a estas logias, por razones de su trabajo, debían trasladarse continuamente a diferentes ciudades por motivos de su trabajo de constructores. De aquí nació la necesidad de ciertos símbolos, que les servía para comunicarse entre sí y para servirles de pasaporte profesional y cuyos secretos guardan celosamente, de manera que nadie se enterara de su verdadero significado. Su gobierno lo formaban un maestro elegido por la fraternidad, cada 10 operarios estaban bajo la supervisión de un vigilante. Todo ello no dependía de ritos complicados, se daba al intemperante una enseñanza exotérica, como se lanza una semilla al suelo, si era iniciable, sabía sacar de ella secretamente por su propio trabajo interior, la enseñanza que constituía su riqueza. Si no lo era, se contentaba con ser un manual. Cuando se estudia la masonería antigua, se descubren dos ramas distintas entre sí por su designio y su carácter. La primera, meramente práctica, es un arte útil que tiene como principal objetivo la protección y comodidad del hombre, y la satisfacción de sus necesidades físicas. La segunda es una ciencia profunda que se ocupa de las investigaciones acerca del alma y la vida futura, derivada del afán de la humanidad de saber algo más sobre exterior fuera del plano terrestre. Como masones, nuestro pasado especulativo es noble y magnífico, pues somos en ese aspecto descendientes, en línea directa, de reyes, profetas y sacerdotes de la antigüedad, que han sido portadores de la luz oculta a los hombres. Pero también debemos estar orgullosos de nuestros ancestros operativos, que tan fielmente protegieron la tradición en los días oscuros del medioevo. A ellos se les debe el arte románico, cuyo esplendor quedó plasmado en catedrales y monasterios construidos para gloria de Dios al servicio de su iglesia. La eclosión muda y viviente de los símbolos que ornan la iglesia gótica visten y hacen explicable su complejo trazado. Este espacio simbólico se cubre de signos y signaturas por medio de la riqueza de su ornato, cifras como un espejo de la lengua divina, que se ofrece a la mirada del creyente, solicita el conocimiento del sabio y anima la fe del adepto. El esoterismo cristiano cristalizará en esta perspectiva inédita, en este libro colosal que es el templo, entre imágenes de piedra representativas del macrocosmos y el microcosmos representado por el hombre, donde éste buscará la liberación y la salvación contenidas en la Biblia. El clímax de la masonería operativa medieval fue alcanzado, entre los siglos XI y XII, con el desarrollo de la arquitectura gótica. La devoción fue la gran característica.